con la cobertura para el FIC Valdivia desde Radio Sach. En esta oportunidad siguiendo con estas conversaciones acerca del ciclo Anime Mundi, este ciclo que se inaugura en esta 32ª versión del FIC Valdivia. Y en esta oportunidad tenemos la ocasión de conversar junto a Matías López, @matatatatat ahí en Instagram, director y creador del cortometraje Amarre, y también junto a Niles, director y también creador de este cortometraje Merry Mundi. Muchas gracias por conversar el día de hoy para acá, por la Radio Sach. Gracias a ti. Gracias por a la ti. invitación. Me gustaría partir esta conversación preguntándoles un poco por la recepción que sintieron ayer en esta sala llena, mucha gente también, muchos comentarios después en Letterboxd acerca de cada uno de los cortometrajes. Nosotros anoche estuvimos revisando ahí también la recepción en general. ¿Cómo lo vivieron un poco? Fue hermoso, fue muy bonito. La gente aplaudió mucho, se rieron mucho con los cortos y se sacaron hartas fotos con las guaguitas que llevamos. Así que fue súper bacán, sí. Sí, estuvo muy bonito porque ahí mucha gente que trabajó en las películas estaban ahí, una gran familia, como también estudiantes, gente que tiene algún vínculo con la película o algunas otras películas en que yo he trabajado, por ejemplo, en años anteriores. Siempre es muy lindo estrenar acá en Valdivia para ver eso, encuentro yo, y ver toda la gente juntos ahí en Aula Magna es emocionante, emocionante. Qué bacán. Bueno, Niles, no es tu primera vez acá en Valdivia, habías tenido también ocasiones anteriores. ¿Qué recuerdos tienes como del público en general que viene? No sé si, por ejemplo, ayer estudiantes les pidieron consejo, porque eso es algo también como que se da en esta instancia. ¿Han tenido un poco como de ese intercambio? Esto es mi festival favorito, realmente, Bacán. porque es como, después de tantos años también de hacer clases en Santiago y hacer talleres en la Cineteca, en hartos lados, y de trabajar y colaborar con tantos proyectos, con hartos amigos. En Valdivia siempre se da este como encuentro de muchas personas de la comunidad cinematográfica y estudiantil, como, y muchos cinéfilos y gente como que sintoniza y que quiere ver las películas y quiere comentarlas y quiere compartir. Y eso encuentro que es un agrado, es un festival para mí, Valdivia, y los recuerdos que siempre tengo de este festival es eso, como estar juntos viendo películas, comentándolas. Es muy cálido, muy cálida recepción siempre. Qué bacán. ¿Y para ti, Mati? ¿Te pidieron ayer consejos, fotos? También sí, fotos más mi guagua se llevó ahí las fotitos, pero sí, harto como, no sé si consejos, pero como, ¿cómo hiciste esto? Como, no sé, me preguntaban harto si mi corto tiene una imagen abajo y si yo la pintaba o no, cómo funcionaba más o menos, cómo trabajaba. Y también, no sé, mucha conversación interesante, en verdad, la gente muy bacán. Conversé con hartos cineastas también e intercambiamos ahí hartos. Bueno, nos mostramos nuestro trabajo y fue muy bacán todo ese intercambio. Bacán. Oye, profundicemos primero en Amarra y después en Merry Mundi. Quería preguntarte igual un poco como de dónde nace la idea, de dónde surge todo. Yo leí una entrevista que hiciste para Joya igual un poco acerca de los procesos creativos que tienes. Me interesa también un poco eso, como cómo surge esta idea, cómo la fuiste plasmando y cuál es el tiempo de trabajo también que implica hacer una animación de que es la que vimos ayer finalmente. Bueno, tenía esta idea de hacer un conjuro como un amarre. Quería hacer como un amarre mutuo, como romántico, creepy, no sé. Y tenía esta idea de tener una vela como antena, como una antena de radio espectral, no sé, que proyecta como este conjuro. Y nace, bueno, tenía esa idea, quería desarrollarla de una manera más convencional, pero justo Cristóbal León y Joaquín Cosiña me invitaron a una exposición que se llamaba Brujería en el Palacio Pereira. ¿Yeah? Y como que me llamaron por otros trabajos que yo ya tenía hechos, pero dije, no, voy a aprovechar esta instancia y voy a hacer esto del amarre, no como un corto, sino como una pieza visual para esa instancia. Y como que me anduve apurando un poquito, y me demoró como 3 semanas en cuanto a pintar solamente. ¿Yeah? Y en total habrá sido un año y medio, yo creo, un año, no sé cuánto fue, quería como en enero quizá, un año. Buscando gente que me ayudara con el sonido, la mezcla. Después de hacer la expo, Cristóbal se sumó como productor y ahí él fue el que me dijo más como, hagamos de esto un corto. Yeah. ¿Cachai? Como
para mí como que quedaba un poco más en la expo, pero no sé, estoy muy feliz de llegar acá con eso, así que Qué bacán. ese fue como más o menos el proceso. Qué entrete. Oye, y dentro de ese proceso creativo también, yo veía que en tu formación, bueno, estudiaste un tiempo cine, después te fuiste a estudiar animación en Barcelona, ¿no? Sí. ¿Cómo es ahí un poco el cambio de mirada también que existe entre lo que aprendiste acá y lo que lograste aprender allá y cómo eso también se ve plasmado un poco en lo que estás haciendo hoy en día? Allá me fui a estudiar cine convencional en animación. Ah, Yo ya. estudié todo el rato cine allá. Y tuve unas clases con Ferran Capó, que es un artista, diseñador, que era de cine, de animación experimental. Ya. También yo creo que tuve una clase con Andrés Duque de cine experimental que me cambió la vida. Y también con Ferran probé por primera vez el óleo, como en animación. Siempre he pintado al óleo, siempre me ha gustado, pero ahí lo probé como en animación y no me gustó mucho, como que, o sea, me gustó, pero me demoré mucho, no supe hacerlo bien. Y ahí también, como cuando conocí a Cristóbal y a Joaquín, como que aprendí un poquito más a pasarlo bien y como a acelerar el proceso y no ser tan perfeccionista en cosas para que salga. Y claro, en la SCAC aprendí más eso de la técnica como en una primera instancia, pero no la pulí tanto, como que me abrumó más que nada. Ya. Pero sí, como empecé a probar allá como las más materialidades. Ya, bacán. Sí. ¿Y para Marre lo pasaste bien? Amarre lo pasé horrible. No. No, mentira. Fue muy, siempre a mí me gusta mucho trabajar, Yeah. pero en comparación con Merry Mundi, que también participé, o con el Tamagotchi, fue lejos del más fome, porque estaba solo en mi casa, curvado, ya tengo una joroba tremenda, pero bacán, o sea, lo pasé bien. Es un corto muy bonito, mi abuela también me ayudó harto con el poema, Qué bacán. el texto es de ella, y la voz también, la Yeah. hace ella. Entonces, por ese lado quizás esa parte fue mucho más divertida, como buscar qué vamos a decir con mi abuela, como muy simpática, como que le gusta harto participar, le hizo la ropa a mis guaguitas también. Yo, qué bacán. Sí. Eso, sí. ¿Y lo vio tu abuela el corto? Sí, sí, Ya. sí lo vio. ¿Y qué opí? Mm, ¿Qué opinó? Le da un poquito de susto, Ya. pero igual lo que está tierno, pero sí. También ha visto todos los cortos. Ya. Merry Mundi le encanta, las ¿Le encanta? guaguas las ama. De verdad las disfruta mucho. Sí, sí. Oye, pasemos a conversar un poco más acerca de Merry Mundi. Niles, ¿cómo surge un poco esta idea que tiene también y se toma como de algunas referencias previas, de trabajos previos que tú también has realizado? Sí, yo creo que es un trabajo, no pensé mucho ¿Ya? de qué se iba a tratar. Nació un poco de algo que estaba haciendo antes, que tenía que ver un poco con un mundo como de mirar el futuro, mirar el presente desde un futuro muy lejano, como imaginando que estaban llegando estos mensajes del futuro para nosotros ahora, como y que esos mensajes fueron mensajes un poco intentos de ayuda, como para ayudarnos Ya. a guiarnos un poco, para decir, oye, como cuidado, o como ámense, cuídense, mensajes como que como bien intencionados, digamos, y que tenía que ver también con algo medio distópico, y de eso fue combinando con el termoplástico y la idea de las guaguas, y la idea de hacer algo inicialmente que tenía que ver con una especie de inteligencia artificial, como si uno pusiera todos los keywords, como de crear el paraíso, una ¿Ya? utopía, a decir como querubines, guaguas, cumpleaños, flores, pájaros, colores divertidos, fiesta, canciones, así, karaoke, pero que eso no llevara al paraíso, eso llevara a algo como que hay algo corrupto en el mensaje también, y hay algo que no funciona, como que es una visión quizás, o eso fue transformando a una idea de una celebración de un paraíso errado también, como un paraíso fracasado. Sabía que quería que fuera un musical, como un sing-along, como karaoke para niños. Y fuimos trabajando en el taller. Mata trabajó mucho en la película, pintando, haciendo las guaguas también, animando. Y los días de taller la película fue muy naturalmente agarrando forma entre conversaciones, escuchando música, pasándolo bien. Lo pasamos demasiado bien. Qué bacán. Yo creo que de verdad el mejor trabajo que he tenido en mi vida ha sido Merry Mundi. Como que
demasiado bien. Llorábamos de la risa casi todos los días, era impresionante. Qué Muy bacán. chistoso todo. Como que no queríamos terminar la película, en realidad había que terminarla, pero la convivencia era tan agradable y tanto cariño y tanta diversión. Aparte, no hay nada más romántico que hacer huevitas juntos. No, Así sí. como- Desde lo figurativo Y a lo después, metafórico. después quemarlas, después derretirlas. Y sí, no, muy, muy lindo. Y también lo que pasa con eso, que me encanta este modo de trabajo, de ir creando juntos, pero también tener como el compu al lado y estar armando la película en paralelo, Ajá. como plano por plano mientras van surgiendo y viendo un poco como la reacción de los demás. Entonces yo editaba algo ¿Ya? y hacía voces así, con la música de Paco Pasquet, que me iba mandando la música por WhatsApp como pruebas. ¿Ya? Y la película fue construyendo así, como muy intuitivamente, pero también de una forma poniendo la película muy a prueba, porque la veíamos casi todos los días como una nueva escena o un nuevo plano para ver cómo funcionaba. Y así pude ver un poco sentir cómo estaban viéndolo los demás que venían al taller a trabajar, Claro. si nos reíamos o no, si estaba funcionando algo. Entonces fue una forma de hacer cine que me parece que es la razón por qué me gusta mucho hacer animación, como cine de stop motion. Justamente no tener que pensar tanto en las cosas y poder trabajar de una forma muy intuitiva y muy social con los demás. Sí, y ahí cómo se va armando esa narrativa, igual que se ve presente en Merry Mundi, a partir de esta intuición, como de ir probando, de este feedback constante. Tengo mucha fe como un poco en toda la narración. Yo no lo escribí en realidad, lo hablé en mi teléfono mientras caminaba mi perrita, Aleli, que venía todos los días al taller Niño. y que terminó siendo el coche espiritual en los créditos de la película. Ella caminando mi perrita todos los días, de repente hablaba cosas a mi teléfono y lo fui grabando y después transcribiendo con una app. Y después fragmentos de esa transcripción fui metiendo a una IA y esas voces quedaron como pauta y muchos de ellos quedaron como... Así se construyó la narración de la película, y lo Bacán. narrativo. Y tiene que ver con algo muy, muy rítmico y muy intuitivo. Y me dejo guiar un poco y también tengo harta fe en lo que va emergiendo por sí solo sin pensarlo tanto. Yeah. Porque mientras estamos en el taller trabajando, de alguna forma quizás en esa tarde brota una narración desde ese momento de trabajar durante el día. Qué bacán. Oye, y a propósito de lo rítmico que mencionabas, eso también es súper importante como en términos de narración y también de la música que acompaña. ¿Cómo fue ahí también este intercambio con Paco que ya nos comentabas Sí, con para Paco. poder hacer la música? Eso fue un hallazgo increíble, porque Paco, si no fuera por la música de Paco, encuentro que el corto no funcionaría. Sí, es como fue esencial su colaboración. Y ahí cuando hablé con Lucas, el productor, y propuse hacerla como un musical, era como, ya, bacán, pero ¿quién va a hacer la música? Ya, no, arreglamos eso después, vamos a ver. Y ahí es donde Paco empezó a mandar pruebas, porque Lucas pensó, mira, está Paco, está haciendo una música muy, muy increíble, y fue mandando cosas. Casi que resultaron al tiro, ¿no? Como que fue inmediato, nos encantaron, nos la sabíamos de memoria al tiro. Como Qué que, bacán. mega fan de las canciones. Exacto, y eso ayudó mucho a poner a prueba, porque empezábamos a cantar las canciones en el taller, y ahí podíamos saber que estaban funcionando. Y esas primeras pruebas que mandó Paco, al final quedaron las primeras pruebas, porque tenía algún impulso, yo creo que él grabó prácticamente, creo, con su teléfono en su pieza, muchas, y quedaron como parte, casi como el guión de la película, porque quedaron en el timeline, estructurando las diferentes canciones. Sí. Y yo las utilicé a veces como poniendo capas de una parte de una canción sobre otra, cortando un pedazo y moviéndolo para otro lugar, dándome cuenta de que una transición funcionaba de esa manera. Como me encanta trabajar de esa manera, como muy con las manos realmente, y como sin tener pautado de antes qué es lo que va a pasar. Y como dice Mata, en el taller
estamos escuchando la música todos los días y viendo fragmentos del corto y nos damos cuenta que la música funciona bien porque todos en el taller cantan las canciones. Claro. ¿no? Sí, ¿no? Y Como qué importante pega. saber que funciona como porque no te aburre tampoco, como en esta escucha continua. Quería preguntarles igual ya para ir cerrando acerca como de esta figura de la guaguita, porque bueno, son varias guaguitas las que aparecen, ustedes las van construyendo también a partir como de este proceso creativo. ¿Por qué radicar un poco como en esa figura para poder contar esa historia también? Yo creo que tiene mucho que ver con la idea de un paraíso como de querubines, de guaguas así, que es una imagen muy religiosa, pero también tiene mucho que ver con lo que está pasando en Gaza y como el genocidio, todo el horror y la violencia, lo que pasa como está tan abrumado y tan como en shock del estado actual del mundo, como podemos ver en nuestros teléfonos tanto masacre de inocentes, ¿no es cierto? Y no poder frenarlo. Y eso es algo como, yo creo que el corto tiene algún vínculo con eso. No sé, no entiendo exactamente qué es, pero hay algo ahí que tiene que ver con como un mundo, como una imagen de, entre comillas, inocentes, como de niñas, de guaguas, como que sufren violencia innecesariamente. ¿Cómo celebrar algo? ¿Cómo alegrarse y pasarlo bien en un mundo así? ¿Cachai? Entonces, inevitablemente Merrimundi creo que tiene este extraño vínculo con el horror. Como que celebramos, la película es muy divertida, para mí es muy divertida. Es muy chistosa, para mí es una celebración, nos cagamos de la risa, pero también hay algo que es como muy inquietante y como que algo que está mal también. Como esa mezcla de lo infantil, de lo naif, de la celebración y la diversión y el humor, pero también en un mundo donde no se puede descontextualizar eso del horror y la violencia, Merrimundi tiene que ver con eso. Heavy. Quería preguntarles igual ahora un poco más acerca de la vida de cada uno de estos cortos, la vida a futuro, como tienen planeado seguir exhibiéndolo en otros festivales, en otros ciclos quizá también, dejarlo disponible en plataformas, ¿cómo ven ahí un poco el futuro de cada uno de sus materiales? En el caso de Amarre quedó en el concurso Juan Downey en la Bienal de Artes Mediales, que creo que es como el miércoles. Sí, está pasando, hashtag está pasando, ahora sí. ya, claro. Y la verdad no sé, ahí está Paolo que es el asistente de producción y él tiene más claro como él tiene como el Excel de las postulaciones. Pero postulamos a muchas partes. Ya. Sí. Ya, qué bacán. Espero salga algo. ¿Y en el caso de Merrimundi? Merrimundi también está rondando, estuvo recientemente en Nouveau Cinema y va a varios otros festivales, la Bienale, soy pésimo con recordar El de Canadá también. Sí. Bueno, está viajando en festivales y va a seguir viajando todo el próximo año y va a estar en Chile, en Omnilab, vamos a presentarla en Santiago, Bacán. en Omnilab en diciembre, así que atentos a esa función. Sí, Súper. van a haber más guaguas presentando el corto también. Ah, Una sí, instalación Nuevos bebés. va a estar muy, muy divertida. bacán. Niles, Matías, muchas gracias por conversar Muchas el día de gracias hoy. a ti. Gracias a ti. Seguimos con la cobertura para Radio Sach, acá desde Fico del Día.